Damos gracias al Señor por su presencia. Amén. ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Amén. ¿Está bendecido? Bueno. ¿Está feliz? Dirían por ahí, hay que decírselo a nuestro rostro, ¿verdad? Voltea a ver al que está a su lado, derecho, izquierdo. Declárele una bendición en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por su presencia. Damos gracias a Dios porque Él está con nosotros, porque Él es fiel. Amén. Vamos a orar por esta palabra en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Porque tú has atraído a cada uno de tus hijos, Señor, con lazos de amor, con cuerdas de amor, Padre. Gracias porque tú has puesto el hambre en sus corazones, Señor, el anhelo de presentarse delante de tu casa. Y pedimos, Señor, que tú seas el que siga poniendo en ellos ese anhelo, el que traiga ese crecimiento espiritual, Padre. Tú conoces las necesidades de cada vida, de cada corazón. Y Padre, yo te pido, Señor, que tú seas el que hable a cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesucristo, glorifícate en tu palabra, exáltate en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Denle una ofrenda de palmas al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema, repita conmigo, desafiando mi entorno. Una vez más, repita conmigo, desafiando mi entorno. Amén. Y bueno, vamos a tocar hoy un tema, vamos a Éxodo 1:8. Éxodo 1:8. Y vamos a hablar primero acerca de unas mujeres, ¿verdad? No son muy populares, no son muy conocidas. Sin embargo, lo que ellas hicieron fue muy valiente. Dice la Escritura en Éxodo 1, versículo 8, si está ahí puede decir amén. Amén. Todos juntos, voz fuerte. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribus que les molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Rameses. Dice el 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. El 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. 15, todos juntos. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en partos y veáis el sexo, si es hijo, matarlo, y si es hija, que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Siguiente, todos juntos. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué? 19 dice: las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes de que... Muy bien. Y sabe, amada iglesia, aquí vemos dos mujeres valientes que eran parteras, ¿verdad? ¿Cuál era el trabajo de una partera? Recibir, ¿verdad?
Era un parto asistido. ¿Cuántas han tenido un parto asistido? Todas, ¿verdad? No es como en la sierra que hay el caso de una mujer que dio a luz, tuvo que agarrar un cuchillo y ella se hizo la cesárea, ¿verdad? Y luego fue llevada al médico y bueno, no tuvo asistencia. Pero las parteras eran las que asistían ese parto en muchos lugares hoy en el mundo todavía. Que no tienen servicios médicos, existen las parteras que asisten el parto, ¿verdad? Apoyan al parto. Entonces las parteras eran testigos de muchas emociones, de experimentar todo el estrés de la mamá cuando se empieza a subir la dilatación, tiene que gritar, ¿verdad? Las emociones cuando recibían al niño, así como las tristezas en el caso de que algo saliera mal, ¿verdad? Las parteras eran parte de la vida cotidiana como lo son ahora, también lo eran en esa cultura. Y vamos a ver qué nos dice Génesis 35, 16 y 17, si alguien me apoya, y alguien más en Génesis 38. Génesis 35, 16 y 17. Vamos a ver aquí el caso de otra partera. Génesis 35, 16. Yo sé que ustedes ya lo han escuchado. Habla acerca de la partera que asistió a Raquel, ¿verdad? Dice el 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajado en parto que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo, ¿verdad? Ahí la partera la estaba animando, la estaba asistiendo. Fue un parto complicado el de Raquel. Raquel dio a luz a Benjamín y enseguida lo dio a luz y ella falleció, pero logró dar a luz. Ahora vamos a Génesis 38, 27. La Biblia nos habla de una mujer que perdió a su marido, tomó al hermano de él para darle descendencia, pero el hermano menor, Judá, ya no se lo quiso dar. Y dice la Escritura, 38, 27. Y aconteció que el tiempo de dar luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba luz que sacó la mano del uno, y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Amén. Ahí Tamar estaba teniendo un parto asistido también, ¿verdad? Imagínense una panza de 2, doblemente grande, doblemente labor. Pero la Biblia dice que el que venía primero saca la mano y abusada la partera le amarra un hilito para decir: este es el primero, ¿verdad? Pero ¿qué pasó adentro? No lo sabemos. Yo creo que el que venía en segundo lugar se aceleró, metió velocidades, lo jaló y él salió primero, ¿verdad? Por eso el que parecía que era el primero no fue, y el que realmente nació dijo: bueno, ¿qué es este que ha abierto brecha? Y le pusieron por nombre Fares. Y aquí es donde nosotros vemos el trabajo y la labor de las parteras, ¿verdad? Cuidan, protegen, asisten, son parte importante del nacimiento. La Biblia no nos habla mucho de ellas, no tienen mucha fama, pero su trabajo es determinante para el cumplimiento de una vida, ¿verdad? Bueno, hoy tenemos más especialidades, hay centros que reciben a los bebés, ¿verdad? Hay especialidades que se encargan de eso. Cuando un bebé viene sentadito, entonces nos sugieren que nos hagamos cesárea. Y aunque no hay una labor de parto, hay un trabajo y la recuperación es más tardada, pero también tenemos la asistencia, ¿verdad? Y vemos que ese trabajo es importante. Pero vamos a regresar al libro de Éxodo. Dice la Escritura que entonces el rey de Egipto no conocía a José y se dio cuenta que eran muchos. Entonces una estrategia era cuidar que se multiplicaran. Por eso dice el 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, que era Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistan a las hebreas, si es niño,
Y si es niña, que viva, ¿verdad? Pero sabe, la Biblia dice que las parteras tenían temor a Dios. Dice el 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Imagínense, aquellas mujeres decidieron desafiar su entorno, porque estaban atreviéndose a no obedecer al rey, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo más curioso? Que la Biblia dice que el Señor las bendijo, que el Señor bendijo sus familias. Otros traductores e intérpretes dicen que Dios también las dotó de ser madres, que bendijo a sus familias en gran manera, porque ellas decidieron preservar la vida. Y entonces imagínense la escena. El faraón piensa que tiene el control de la natalidad, pero vamos un pasito antes. Cuanto más oprimían al pueblo de Dios, más se multiplicaban. Y más los oprimían con impuestos, con trabajos pesados, más se multiplicaban. Entonces dice el rey, ¿saben? Hay que matar a los niños, hay que controlar la natalidad. Y las parteras, con temor de Dios, no accedieron. El rey se da cuenta que la están desobedeciendo, que no lo están obedeciendo. Se da cuenta que un factor clave e importante en ese lugar era la natalidad. Y se da cuenta que su plan no estaba funcionando. ¿Qué estaban haciendo las parteras en ese momento? Estaban impidiendo un infanticidio. Imagínese llevar la sangre de tantos niños en sus manos. Las parteras temían a Dios, eran hebreas y no estaban dispuestas a tener que entregarle cuentas a Dios de matar. ¿Por qué no obedecieron? La Biblia dice la Escritura, que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Pero la Biblia también habla en casos como Hechos 5:29. Ahí dice obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Pero la Biblia también nos habla en el Nuevo Testamento que el Señor no estaba de acuerdo con la mentira, ¿verdad? Cuando hubo hombres de Dios que mintieron a los siervos de Dios, la Biblia dice que ellos cayeron muertos por mentir. Pero ¿por qué las parteras no cayeron muertas? Si estaban mintiendo. Porque Dios estaba con ellas, porque Dios estaba viendo la intención de sus corazones. Sabía que en el corazón de ellas procuraban la vida. Sabía que en el corazón de ellas había temor, que no se atrevían a quedar bien con el faraón y quedar en enemistad con Dios. Si se da cuenta, como le decía hace un momento, la Biblia dice que entonces el faraón las confronta y les dice, ¿por qué no me han obedecido? ¿Por qué no han hecho lo que yo les he dicho? Y entonces se empieza a escuchar el decreto nuevo del rey, que todo varón que nazca, porque se dio cuenta que sí estaban haciendo, tendría que ser arrojado a los ríos, al agua, para que murieran. Ya no contaba con las parteras, ¿verdad? Y luego viene la historia de Moisés, pero usted la va a leer en casa. Cifra y Fúa fueron valientes. Y a pesar que no dijeron la verdad completa delante del rey, porque sí es verdad que las mujeres tenían rápido a sus hijos y les ganaban a las parteras, no dijeron la verdad completa y como era niño lo dejamos vivir. Pero sabe, ellas fueron valientes porque su valentía estaba basada en el temor de Dios. Porque entendieron que su propósito era más allá de asistir un parto. Su propósito y su misión era proteger la vida y resguardarla. Evitaron el infanticidio. Se atrevieron a desafiar la autoridad de ese momento. Aunque fueron confrontadas con el enemigo en ese momento, salieron victoriosas porque Dios las respaldó y las bendijo. Y sus familias fueron prosperadas. Con esto quiero decirle que aunque hay decretos de muerte, no tienen poder cuando alguien tiene temor de Dios en su corazón.
aunque había un decreto de muerte contra los varones, los hombres, porque los hombres, repita conmigo, los hombres son los más atacados. Ahora dígalo fuerte, creyéndolo. Los hombres son los más atacados. ¿Sabe por qué? Porque son la cabeza del hogar. Si el varón cae, todo se viene abajo. Y por mucha mujer super maravilla que usted sea, si no se toma de la mano de Dios, va a ser difícil. Para los varones que todavía no toman su lugar como cabezas de hogar, el hogar no se ha venido abajo por mujeres valientes, que tienen fe y que se han tomado de la mano de Dios. Amén. Y yo creo que yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Pero no vamos a hablar del varón ahora, ¿verdad? Porque tendremos que decir que además de la carga, no carga, sino del trabajo de ser sacerdote, de tener que proveer económicamente, de tener que ser sacerdote intercesor en su casa, de tener que cubrir las necesidades de su familia en el alma, en el espíritu, las necesidades físicas. Además de eso, pues el adversario los quiere tener fuera de la cancha, ¿verdad? Los quiere tener fuera del juego, los quiere tener fuera de combate, dirían, ¿verdad? Pero sabe, a pesar de eso hubo dos mujeres que pudieron desafiar su entorno y Dios la respaldó. Y sabe, amada iglesia, ellas entendieron su verdadera misión, su verdadera misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Qué dice Mateo 28:19? Fuerte. Vayan, ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo. Dice otra versión, vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Hacer discípulos. ¿Cuál es la visión de la iglesia? La visión. Va a decir, ustedes que habemos evangélicos, pentecosteses, bautistas. ¿Cuál es la visión? Bueno, la visión es distinta. Hay iglesias que su visión es hacer semillero de ministerios al mundo, ¿verdad? Nuestra visión yo creo que es ser un centro de restauración familiar, porque el Señor restaura las familias. Amén. Y muchas iglesias tienen diferentes visiones. Hay iglesias que son albergues, hay iglesias que son desayunadores comunitarios, otras albergan niños, otras albergan drogadictos, otras trabajan con madres solteras, otros trabajan con personas de situación de calle. Es la visión de la iglesia, es correcto, ¿verdad? Pero ¿cuál es la misión? La misión para todas las iglesias de Cristo debe ser exactamente la misma. No es engrandecer a nadie, es engrandecer el nombre de Cristo. Por eso el Señor dijo, vayan pues a todas las naciones, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la misión de la iglesia no es levantar iglesias, no es llenar estadios, no es ser los más populares en las redes. La misión de la iglesia es alcanzar al perdido y hacerlo discípulo. Y ahí es el trabajo de la partera. Cuidar el nacimiento. Cuidar la atmósfera para el nacimiento. ¿Usted ha experimentado que alguien reciba a Cristo por medio de usted? Si no lo ha experimentado, se está perdiendo el mejor sabor de la vida. Porque cuando alguien recibe a Cristo guiado por usted, se queda con un sabor, una alegría, una paz en el espíritu que el Señor le bendice en gran manera. Amén. Entonces, yo le pregunto, ¿para qué somos salvos? ¿Qué es la salvación? ¿Qué dice Colosenses 1:20? ¿Qué dice Colosenses 1:20?
Adelante, el que lo tenga me apoya, por favor. Y por medio de él reconciliar consigo Amén. todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? ¿O cuál es el propósito de ser cristianos? Bueno, ya no me hice famosa en el mundo, me voy a hacer famosa en la fe. Tache, ¿verdad? No. El propósito es alcanzar al perdido, reconciliarlo por medio de Cristo, reconciliarlo por medio de la sangre. Amén. Cuando la Biblia nos habla de la gran comisión, muchos decían, es que es nuestra comisión, sí, pero también se traduce a nuestra misión, la misión de la iglesia, alcanzar a otros, que esa experiencia de que tú ya fuiste reconciliado con Cristo, otros la puedan vivir. Y a veces no queremos recordar el pasado, pero ¿de dónde nos sacó Dios, iglesia? Corazones de amargura, lejos de Dios, vacíos, mucha soledad, mucha ansiedad, mucha depresión, que ni ponerte una borrachera te la quita, que ni con el toque de mota, ni con la droga, ni con hacer las mandas de rodillas kilómetros, te quitan el vacío del corazón. Sabe, solamente Cristo puede llenar ese vacío. ¿De qué forma Dios nos reconcilió, iglesia? ¿De qué forma? ¿Cuánto de lo que antes le pedías a Dios ahora lo tienes? Una familia restaurada, un padre que te llame. Ya con lo que sea, Señor, ya me llama, gloria a Dios. Ya estoy en la agenda. No sé si me explico. Lo demás poco a poco, ¿verdad? Con una mamá que te llame, que te pregunte cómo estás. Con la oportunidad de tú tener una familia y hacer las cosas diferente. No lo teníamos antes, iglesia. No lo teníamos, no lo vivíamos. No sabíamos lo que era ser parte de la familia de Dios. Pero la Biblia dice que Él nos reconcilió, que todo lo reconcilió por medio de Cristo y por medio de su sangre. Y sabes, iglesia, ese es nuestro propósito. Llevar el Evangelio. Levantar misiones. Amén. Para que no digan, es que yo vengo de una iglesia grande de millones. Está padre, está bien, qué bueno, sé fiel. Pero ¿estás levantando realmente una misión? ¿Pero estás evangelizando a la gente? ¿Pero le predicas de Cristo? ¿Sabe? El Señor Jesús nos dejó el ejemplo. La Biblia dice, amada iglesia, que el Señor se despojó de sí mismo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que no estimó, repita conmigo, estimó, consideró, no consideró a ser igual que Dios como algo a que aferrarse, sino se despojó de sí mismo. Imagínese, el Rey de Reyes y Señor de Señores con los mayores títulos de doctorado en teología, sistemática, hermenéutica, teología de todos los tipos, clases, lenguas, hebreos, todo lo que usted se imagine. No nos alcanzaría la vida para tener los estudios que él tenía. Y con todo y eso, se despojó. Y se hizo semejante al hombre para vivir como nosotros, para entendernos y para pagar nuestro pecado. Y a veces nos peleamos por los títulos, las maestrías, especialidades, conocimientos, si yo hablo hebreo, si no lo hablo, si soy disléxico, si no lo soy. Y la pregunta es, ¿a cuántas personas les has hablado de Cristo? ¿A cuántas personas? Si nosotros seguimos las pisadas de nuestro maestro, siendo doctor de doctores, teólogo, mayor en conocimiento, y dijo, me despojo de todo para ser semejante a ellos, para ser empático, dirían los estudiosos, para vivir como ellos, para darles la victoria y para que por medio de mi sangre sean reconciliados, es lo que tenemos que hacer. Pero el sacrificio ya está hecho. Cristo lo hizo. Tu casa es una misión, tu vida es una misión, tu familia es una misión, tu comunidad es una misión, tú eres una misión viva,
significa que a donde vayamos tenemos que cambiar la atmósfera espiritual, iglesia. Que a donde vayamos, amada iglesia, necesitamos hablar el evangelio. Amén. Y aquí lo dice la escritura, aquellas mujeres que eran parteras no dejaron de temer a Dios, aunque había oposición. Amén. Ellas aprendieron a desafiar su entorno. Amén. Vamos a Hechos 27, por favor. ¿Cómo vamos a evangelizar a la gente? La Biblia dice en Mateo 10:16 que seamos astutos como las serpientes y sencillos como las palomas. Vamos a ser astutos. Amén. ¿Cómo vas a evangelizar a las personas en tu trabajo? Vas a ser astuto, pero vas a ser humilde. Amén. ¿Qué dice Hechos 27:18? Muy bien, nos está hablando del apóstol Pablo. Dice la escritura que el apóstol Pablo tenía que presentarse hasta Roma porque lo iban a juzgar, ¿verdad? Por hablar el evangelio. Y dice la escritura que lo subieron a un barco, pero un barco lleno de presos. En un barco junto con 275 presos y con Pablo eran 276. Dice entonces 27:18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los parajes, las cargas de la nave y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. 21. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, que me hayan escuchado, porque Pablo se los había advertido. Les dijo, no hay que movernos, pero no le hicieron caso, ¿verdad? El 22 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente... Imagínense, iglesia, todos desanimados, y el apóstol Pablo dice, a ver, no me hicieron caso, pero anímense porque no va a haber pérdida de persona, solamente de la nave. Dice el 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí que Dios te ha concedido. Dios te ha concedido. Cuando tú pides algo, se te concede. ¿Cuál era la petición de Pablo? Que ninguno pereciera, que ninguno se perdiera. Imagínese, amada iglesia, Pablo tenía sus propios problemas, Pablo tenía sus propias luchas. Y en medio de sus luchas, en medio de sus problemas, en medio de la tempestad, él tenía una petición en su corazón: que no perezcan los que vienen conmigo. Porque el ángel se le aparece de noche y le dice, Pablo, tú vas a comparecer ante César, porque delante de César, aunque seas prisionero, yo te voy a usar. Pero el ángel también le dijo de parte de Jehová, Dios te ha concedido a todos los que vienen contigo. Y él, animando a los presos, les dijo, coman, porque todos van a sobrevivir, porque es una promesa de Dios para mi vida. Y yo le creo al Dios al cual sirvo. Y sabe, iglesia, el Señor respondió. Amén. Dice aquí la escritura, dice el versículo 25, dice el 25, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. ¿Cuál era la carga de Pablo? La gente, ¿verdad? Dice más adelante que se vino una tempestad mayor, que casi chocaban con las rocas.
aventaron unas anclas, el barco se empezó a tambalear, se empezó a romper, y entonces el encargado, el capitán, empezó a gritar que mataran a todos los presos. Pero un jefe que sabía quién era Pablo, no queriendo que mataran a Pablo, dijo: no, ninguno va a escapar, todos oríllense a esa isla. Y así salvaron la vida de Pablo y de todos los presos. Pero quiero decirle, amada iglesia, ¿a Pablo le importó su problema? Iba a comparecer delante de César. ¿Y sabe cuál era su preocupación? La gente que venía con él, que no conocía de Cristo. ¿Qué tipo de presos se podía imaginar que había en ese barco? Porque a Pablo no lo transportaron en primera clase, ¿verdad? Lo transportaron con los presos, violadores, asesinos, pedófilos, fraudulentos, los que hacían golpes de estado. ¿Qué tipo de presos estaban con el apóstol Pablo? Y eso no hizo que el apóstol Pablo no dejara de tener misericordia de ellos. Eso no detuvo la mano de Dios para que Dios le dijera: Pablo, te voy a conceder a todos los presos, a lo vil, a lo menospreciado, a lo más inmundo de este lugar, te los voy a conceder, ¿verdad? Así que denle una ofrenda de palmas al Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos enseña, repita conmigo, la salvación no es exclusiva. La salvación no es exclusiva, iglesia. La salvación no es para los que se portan bien, porque el doctor no vino a los sanos, sino a los enfermos. Y aunque usted diga: es que en la iglesia me hacen una y me hacen otra y me hacen cara, me ponen el pie y me maltratan, ¿qué cree? Que el que lo hace está igual de enfermo que yo. Y por eso viene a la iglesia, porque viene aquí para perfeccionarse. Le decimos a los hermanos enfermos: venga a la iglesia, porque así como el doctor le dice que cada 8 horas se tiene que tomar la misma medicina por tiempos ilimitados, cada vez que usted venga a la iglesia se va a tomar su medicina espiritual, su tratamiento espiritual, hasta que ya no vea la enfermedad, hasta que el corazón esté sano, el alma esté libre y usted pueda exaltar a Dios con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Amén. ¿Sabe? La protección de Dios vino sobre los reos por la intercesión de un solo hombre. ¿Cuántos se han subido a un avión? Que dice: ay, nanita, ay, Dios mío, cúbrelo con tu sangre preciosa. Pues cuando uno se sube, pone la mano, dice: Padre, tu sangre preciosa cubra a todos los pasajeros que van aquí, cubra mi vida y guarda la vida de todos los que van a volar conmigo, ¿verdad? Porque no podría pasarle a uno algo y al otro no. Van en el mismo avión, así como el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cómo el Señor podría salvar a uno y a los otros no? ¿Verdad? Pero eso nos habla de que la protección de Dios viene cuando alguien hace una interferencia espiritual. Y yo le pregunto, iglesia, ¿a quién estás llamando? ¿A quién estás cubriendo en oración? ¿Qué interferencia, qué influencia espiritual estás haciendo a tu alrededor? ¿Verdad? ¿Sabe qué es lo que detiene a la iglesia de evangelizar? ¿Sabe qué ha detenido a la iglesia de evangelizar? ¿Qué la ha detenido, iglesia? ¿Qué la ha detenido? ¿Qué lo ha detenido? ¿O qué ha detenido a otros, verdad? A veces son las propias pruebas. Porque yo estoy pasando pruebas, porque yo estoy enfermo, porque yo llevo a mi niño al hospital, porque yo batallo económicamente, porque yo batallo en mi alma todavía con muchas cosas. ¿Y sabe por qué la iglesia no habla la palabra? Porque está en su propia prueba. Pero ¿qué nos enseñaron? ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo? Que a pesar de sus pruebas, él desafió su entorno. Imagínese un enfermo orando por otros enfermos. ¿Cuántos testimonios hay de hombres y mujeres de fe que se les conoce como los héroes de la fe, que estando enfermos oraban por enfermos y venía su propia sanidad?
En ese momento venía la propia sanidad. Cuando nada te limita a cumplir tu misión en esta tierra, Dios se va a encargar de tus propios asuntos. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscar, voz fuerte, todos juntos, primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será dado por añadidura. Pero quien primero busca la añadidura, se va a saciar, la va a encontrar, pero no encontrará la justicia del Señor. Porque hay quien se lleva la bendición y ya no lo conocemos, ¿verdad? Pero cuando usted primero busque el reino de Dios y su justicia, sin que usted le pida, si usted se convierte en esa partera que asiste la vida, que habla el reino, que habla la palabra, Dios va a multiplicar en su propia vida. Si usted asiste a otros para que sean llevados del reino de las tinieblas a la luz de Cristo, el mismo Señor le va a recompensar. Y sin que usted le pida a Dios, ayúdame, Dios ya sabe de qué tiene necesidad. El Evangelio, iglesia, no nos promete una vida sin pruebas, una vida sin desafíos. La misma Escritura lo dice: no os sorprendáis del fuego de la prueba, como si alguna cosa extraña les haya acontecido. Chin, me chocaron, chin, agarré tráfico, chin, llegué tarde, chin, me descontaron de la quincena, chin, ya me bloquearon. No sé si me explico. Va a pasar, va a venir la prueba, pero en medio de esa prueba, usted tiene que desafiar su entorno. Usted tiene que hablar la palabra. Amén. Amén, iglesia. La Biblia nos habla en Hechos 16:25, solo se lo voy a mencionar. ¿Cuántos han escuchado hablar de Silas? Pablo y Silas, ¿verdad? La Biblia dice que fueron a predicar a un lugar y ahí había una mujer endemoniada que estaba dando lata, todos los días daba lata. Entonces en una de esas agarraron al apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo, se volteó, le echó fuera el demonio a la mujer. ¿Y qué cree? Que los proxenetas, o los que lucraban con el don de ella de adivinación, con un don del diablo, los que lucraban, lo acusaron, lo meten a la cárcel y lo ponen en un calabozo en la cárcel, a Pablo y a Silas. ¿Qué hizo Pablo y Silas? Empezaron a alabar al Señor, a cantar al Señor. Y cuando ellos empezaron a cantar, ¿sabe qué dice la Biblia que pasó? Empezó a temblar y las cadenas se rompieron, los grilletes de los pies se rompieron, y la Biblia dice que no solo de ellos, sino que todas las puertas de la prisión se abrieron. Significa que no importa tu prueba, no importa tu lucha, no importa el desierto, cuando tú te decides a glorificar el nombre de Dios, a hablar el nombre de Dios, la gente va a ser bendecida, aunque tú estés en tu propia prisión. No sé si me explico. Aunque yo esté en prisión, si decido hablar la palabra, Dios me va a librar de mi propia prisión y otros van a ser bendecidos. Eso lo dice el Señor. La Biblia dice que al encargado, al carcelero, al escuchar que las rejas se abrieron, le dio tanto temor que estaba a punto de suicidarse o de desvivirse, para que no nos bloqueen, ¿verdad? No nos censuren. Se iba a desvivir en ese momento, no sé qué tenía en la mano, pero Pablo le grita: ¡alto! No te desvivas, porque todos los presos están en su lugar. Aquel preso corre a los pies del apóstol Pablo y dice: ¿a qué Dios sirves tú? Yo me rindo. Y el apóstol Pablo lo llevó a los pies de Cristo. Y el carcelero dijo: yo y mi casa no voy a empezar con otros. Yo y mi casa. Una familia fue alcanzada por un hombre que en medio de su prisión habló la palabra. Si yo espero a que todo esté bien en mi vida para evangelizar, oh decepción.
No es una telenovela y no va a llegar Vivieron Felices para Siempre. Esto es más una película de acción, de guerra, de despertar, de conquistar, de disfrutar, de glorificar, porque hay tiempo para todo. Tiempo de guerra, tiempo de paz, tiempo de abrazar, tiempo de pelear, tiempo de hablar, tiempo de callar. Y aun cuando ha sido un tiempo de guerra para muchos, va a llegar el tiempo de paz. Pero tenemos que aprender a evangelizar en todo tiempo. ¿Qué hizo el Señor Jesús con la higuera? No hay higuera. Higuera fructífera, higuera crece. Pero cuando pasó a ver a la higuera, ¿dónde están los frutos? Aunque no era tiempo de frutos, el Señor quería fruto. Porque tenemos que desafiar nuestro entorno. Tenemos que desafiar nuestro entorno. Por eso la espada es cortante de doble filo. Porque mientras tú evangelizas a otro, el Señor ya te está ministrando. Ya te está ministrando. ¿Verdad? Mientras tú le hablas a otro de un Dios de poder que no tiene imposibles, el Espíritu Santo te está recordando a ti que Él tiene poder, que no hay imposibles. Pero ¿cómo la palabra va a hacer efecto en la vida de una boca que no habla? ¿Cómo la palabra va a hacer mella? ¿Cómo va a redarguir el Espíritu Santo mi vida si mi boca no habla, enmudece? Solamente llora, sufre lo que está viviendo. ¿Sabe, amada iglesia? Necesitamos aprender a hablar la palabra. Cumplamos la gran comisión o la gran misión en nuestras vidas. No seamos obedientes a esta corriente ni a este sistema. Cambiemos nuestro entorno. Seamos pro vida. Y no le estoy diciendo que haga manifestaciones. Procure el crecimiento espiritual. A muchos nos toca ver cómo nacen bebés espirituales. Y decimos, Cristo vive, porque estos oxigenan la iglesia. Los nuevos, los que atendemos en las casas de paz, los que tenemos que darle como a los gatitos cachorritos, la lechita no adulterada. Así que si me llega un nuevo, no me lo trate como si fuera adulto. Si no, lo vamos a tratar a usted como adulto. Si llega un nuevo, ¿cómo lo va a tratar? Con amor, con paciencia, con misericordia. Amén. ¿Sabe, iglesia? A muchos nos toca recibir a los nuevecitos. ¿Y sabe qué dice la Escritura? En Génesis 1:11, que todo se reproduce según su género y según su especie. ¿Qué le dijo Nicodemo al Señor Jesús? ¿Qué necesito para entrar al reino de los cielos? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Nacer de nuevo. Y no dijo Nicodemo, ¿cómo un hombre grande como yo puede entrar otra vez al vientre físico de su madre? Y el Señor Jesús le dijo, no, de cierto te digo que el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. ¿Sabe qué hace la iglesia? ¿Sabe cuál es el trabajo de la iglesia? Muchas veces es ese vientre para que la gente nazca de agua y de espíritu y pueda entrar al reino de los cielos. Y si usted ya es maduro espiritual, soporte al nuevo, téngale paciencia, sosténgale, anímele, exhórtele con amor, no lo amoneste, porque eso nos toca a nosotros, ¿verdad? Cuídelo, amén, porque como iglesia el Señor gesta aquí nuevos nacimientos. Amén. Había un chico que en una ocasión me decía, un compañero de la carrera me decía, es que yo soy maestro, y yo veo que uno los ungen de pastores, de profetas, de evangelistas, y yo solo soy maestro. Y yo, con el entendimiento poco que tenía en ese tiempo, le dije, pues qué bueno, porque tú eres el maestro, tú los preparas, los formas en lo secreto, en lo pequeño, porque tú tienes el privilegio de ser como el Señor, ese alfarero que los forma para que ellos cumplan su propósito aquí. ¡Qué bendición! Y así pasa, iglesia. A veces menospreciamos nuestro trabajo, pero a veces solo tenemos que ser la partera que lo recibe, o la partera que anime a la mujer. Tu hijo se va a dar, sí se va a dar, yo estoy contigo, yo asisto a este parto. No vamos a ser famosos ni populares, pero estamos asistiendo a un crecimiento. Amén.
tanto el Señor ama, que dice la Escritura en Romanos 10:15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Amén. ¿Puede ponerse de pie en el nombre de Jesús? Y vamos a leer por último esta cita de Romanos. Al lugar a donde tú vayas, amada iglesia, al lugar donde tú te desempeñes, al lugar donde trabajes, donde estudies, donde sea tu círculo de influencia, no dejes de ser la sal, no dejes de sazonar, no dejes de hacer esa influencia espiritual, porque por eso el Señor nos pone como luz. No importa la prueba que estés viviendo, no importa la lucha que estés viviendo, vamos a creerle al Señor, porque aún en medio de la lucha estamos llamados a dar frutos, a dar a luz, a recibir a los nuevos del Evangelio. Amén. Dice la Escritura en Romanos 10:15. Dice el 14, el 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y dice Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que le dice a Dios, el que le dice a Sión, tu Dios reinará. Amén. Y sabe, iglesia, ¿cómo pues predicarán si no hay quien los envíe? Y hoy queremos orar por ustedes para que sean enviados a predicar la palabra. Amén. El que trabaja de encargado de Casa de Paz tiene la bendición de escuchar una fe genuina cuando los nuevos están siendo consolidados, porque escuchan sus participaciones tan genuinas, tan sinceras, llenas de, libres de toda estructura de dogma, que uno dice, qué bonito es el amor, qué bonita es la fe, qué bonito es esta búsqueda. Pero ¿de quién es el trabajo? No es del pastor, ni del evangelista, ni del líder de Casa de Paz. Es el trabajo de todos. Es nuestra misión. Amén. Así que levante sus manos en el nombre de Jesús y entréguele su vida a Cristo, amada iglesia. Si usted ha desviado su visión de lo que es ser cristiano, de lo que es buscar el Evangelio, dígale al Señor que limpie sus ojos con colirio, para que podamos comprender la hermosura del Evangelio, que es alcanzar almas para Cristo, pregonar la reconciliación por medio de la sangre de Cristo y por medio de Cristo, no por medio de obras que en ocasiones ni nosotros podemos cumplir, sino poder pregonar el Evangelio por medio de la sangre, del sacrificio de Cristo que hizo por nosotros. Dígale, Padre, vuelve mis ojos, Señor, a una visión más clara del Evangelio. Señor, permite que yo pueda asumir el compromiso de la misión que me has dado, que es hablar de ti, Padre amado. Y no solo hablar y soltarlos, sino poder discipularlos, poder enseñarles, Padre, como a recién nacidos, Señor, la leche no adulterada de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Pon en nosotros como iglesia tu carácter, tu amor, tu compasión que tenías por los perdidos, Padre. Permite que a donde vayamos y nos desenvolvamos, Padre, podamos generar esa influencia espiritual en el nombre de Jesús, donde todos los presos sean salvados, donde todos los presos puedan testificar un Dios de poder, donde aun cuando estemos presos, Señor, en pruebas y en luchas como los que no te conocen, Padre,
por medio de nosotros puedan conocerte, por medio de nosotros puedan testificarte, por medio de nosotros puedan ser salvos, Padre. En el nombre de Jesús, levanta tus manos, iglesia. Padre, los enviamos. Hoy los enviamos con el poder de tu Espíritu Santo. Hoy los enviamos con el poder de tu Espíritu Santo, para que puedan ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hoy los enviamos, Padre, para que ellos pregonen tu evangelio de paz a donde quiera que vayan. Compartan las buenas de salvación, Padre, y sabemos, Señor, que tú te encargarás del resto, Padre, en sus vidas, Señor. Hoy los enviamos para que como iglesia, Padre, puedan ser hermoseados, Señor, porque hermosos son los pies de los que anuncian tu evangelio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor.